Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de altos mandos alemanes siguieron sus vidas normalmente fuera de Alemania. Son ampliamente conocidos los vínculos que la Argentina mantuvo con Alemania y que incluso continuaron luego de finalizada la guerra, cuando el país abrió sus puertas, durante el primer peronismo, a cientos de refugiados, muchos de ellos autores de horrendos crímenes durante la guerra. Incluso algunos investigadores aseguran que el propio Hitler estuvo en el sur argentino, teoría alimentada por la falta de pruebas sobre la muerte del Führer. Pero las noticias que ligan al país argentino con el nazismo no finalizaron con esas historias y continuaron a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, en 2016 se encontró el mayor tesoro nazi en la Argentina. Este tesoro se encontraba escondido en una habitación especial de la casa de un aficionado a las antigüedades. Se encontró alrededor de 70 tesoros nazis, en el cual se hallaban esculturas, pistolas Walther usadas por el Tercer Reich, medallas alemanas, etc. Muchos alemanes eligieron como nuevo destino a la Argentina, formaron familias y murieron en el más absoluto anonimato. Otros, en cambio, lograron ganar unos años de olvido hasta que finalmente fueron capturados y juzgados. Se cree que ingresaron al país entre 100 y 180 criminales de guerra que estuvieron directamente vinculados al régimen. Pero, la cifra total de nazis se toma desde una base de no menos de 12.000 personas en total. Cabe aclarar que dentro del listado presente en el video, se incluyen miembros de las SS o del partido nazi ingresados clandestinamente a la Argentina y acusados o sospechados de crímenes de guerra. No hay que confundir con la mayoría de los inmigrantes alemanes, soldados honestos o quienes defendieron su país como cualquiera lo hubiera hecho, que posterior a la guerra arribaron al país. Este listado es basado por el informe SEANA, Comisión de Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina de 1998. Luego de esta pequeña introducción del nazismo en la Argentina y del esclarecimiento del listado, comencemos con el video. Adolf Eichmann. Eichmann fue el organizador de la logística de la muerte, ya que su oficina era la encargada de los traslados hacia los campos de exterminio de los judíos deportados en los países ocupados por los nazis, función asignada en el marco de la solución final. Al finalizar la guerra, estuvo brevemente detenido, pero logró escapar y estuvo algunos años escondido con identidad falsa en Europa. En 1950, obtuvo un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja, con visado argentino, a nombre de Ricardo Clement. Con ese documento, viajó desde Génova a Buenos Aires. Estuvo un tiempo en Tucumán, y luego se radicó en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Allí consiguió trabajo en la compañía alemana automotriz Mercedes-Benz. Tiempo después fue detectado por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, que lo secuestró ilegalmente en mayo de 1960 y lo llevó a Israel, donde fue juzgado y condenado a la horca, pena cumplida el 31 de mayo de 1962. Sus últimas palabras fueron: larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo. Sobre este caso, existe una película en la cual explica cómo se mantuvo en la Argentina y además también se demuestra cómo se llevó a cabo la operación israelí para capturarlo evadiendo la seguridad argentina. Josef Mengele. Conocido como el Ángel de la Muerte, era doctor en medicina y antropología y capitán de las SS. A partir de 1943 formó parte del personal de los campos de concentración y fue asignado a Auschwitz, en Polonia. En ese lugar fue el encargado de decidir quiénes eran aptos para el trabajo y quiénes debían ser enviados a las cámaras de gas cuando cientos de detenidos arribaban al lugar. Llegó a la Argentina el 20 de junio de 1949 con el nombre de Gregor Helmus, ciudadano italiano. Mengele estaba obsesionado con los gemelos y con las personas que sufrían enanismo. Decenas de prisioneros con esas características murieron bajo sus directivas. Enterado del pedido de extradición de Alemania y cercado por el Mossad, que también estaba tras sus pasos como lo hizo con Eichmann, Mengele decidió huir. Estuvo un año en Paraguay y después se radicó en Brasil, donde no pudo ser apresado y finalmente murió en 1979, mientras nadaba en el mar, tras sufrir un infarto cerebral. Algunos testimonios aseguran que tuvo contactos estrechos con Perón en su segunda presidencia. Eduard Rossmann.
conocido como el Carnicero de Riga, fue el responsable de numerosos crímenes masivos e individuales en el gueto judío de la capital letona. Grossman fue detenido al final de la guerra, pero logró escapar de sus captores británicos en Dachau en 1948. Ese año, ayudado por el obispo austríaco Alois Sudal, religioso que vivía en Italia y que fue una pieza clave para facilitar el escape de nazis hacia Sudamérica, Grossman consiguió también su pasaporte de la Cruz Roja con visado argentino a nombre de Federico Wagener. El Carnicero de Riga hizo el mismo viaje que muchos de los nazis en fuga, de Génova a Buenos Aires. Vivió sin problemas en Argentina, que incluso en 1967 obtuvo DNI argentino, hasta que a mediados de los 70, sabiendo que podía ser detenido por la insistencia alemana en pedir su extradición para que rinda cuenta de sus crímenes, huyó a Paraguay, donde murió en agosto de 1977. Erich Priebke. Priebke, capitán de las SS, era mano derecha de Herbert Kappler, jefe de la policía militar alemana en Roma tras la caída del fascismo. Por orden de Hitler, Kappler procedió a la represión luego de un atentado de partisanos italianos que les costó la vida a 33 soldados alemanes. Así fue que Priebke dispuso la ejecución de 335 civiles italianos en las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas en las afueras de Roma. Al igual que en otros casos, Priebke fue detenido al finalizar la guerra, pero logró escapar de un campo de prisioneros de Rimini en Italia y consiguió un documento con el nombre falso de Otto Pape, ciudadano letón. Junto a su esposa y 2 hijos, arribó a la Argentina en noviembre de 1948. Luego de ser descubierto por periodistas de Bariloche, Argentina, fue extraditado a Italia y condenado a cadena perpetua, cumplió arresto domiciliario por su avanzada edad. Y falleció en la capital italiana el 11 de octubre de 2013, poco después de cumplir 100 años. Joseph Juan Berger. Ingresó en las SS y fue asignado como comandante de varios campos de trabajo montados por la organización comandada por Heinrich Himmler en Cracovia. En 1948 huyó hacia la Argentina, donde vivió sin ser molestado hasta el año 1987 en Córdoba, cuando fue extraditado a Alemania. Allí la justicia lo condenó a prisión perpetua, remarcando en su sentencia el visceral odio racias que Juan Berger tenía hacia los judíos. Falleció a la edad de 92 años. Walter Kutzmann. Era un destacado jefe de la Gestapo, destinado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial a Tarnów, Polonia. Posteriormente fue jefe de la sección de asuntos judíos en el también distrito polaco de Drobice. Acusado de la muerte de 20 profesores universitarios polacos y 18 de sus más directos parientes, además de la ejecución, ordenada directamente por él, de 1.500 judíos en 1942. En 1944 desertó y escapó a Francia, donde adquirió una nueva identidad, Pedro Ricardo Olmo. En 1948 viajó a Buenos Aires, disfrazado de monje católico. Los tribunales de Berlín Occidental emitieron una orden de arresto contra Kutzmann en 1967 mientras no se conocía su paradero. Luego de ser descubierto y permanecer detenido un breve tiempo en Buenos Aires, Kutzmann recuperó la libertad y tuvo a su favor la dilación de la República Federal Alemana en pedir la extradición, algo que ese país hizo formalmente recién en 1985, un año antes de la muerte del criminal de guerra nazi. Wilfred von Oben. Fue asistente del influyente ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Tras llegar a la Argentina en 1951, von Oben trabajó en revistas y vivió una vida relativamente tranquila, escribió diversos libros y estuvo en entrevistas. Una de ellas fue realizada por el historiador británico Laurence Rees, en el cual le preguntó si podía resumir su experiencia del Tercer Reich en una sola palabra, a lo que Oben responde: paraíso. Wilfred murió en Buenos Aires, en el año 2008. Estos son solo algunos de los alemanes que pertenecieron al partido de Hitler, ya que existen muchos más que ingresaron al país ilegalmente. En un próximo video serán evaluados los restantes. Muchas gracias por llegar al final del top. Un saludo y te espero en el próximo video. Adiós.